En la Europa de la Edad Media, existían varios trabajos extraños que estaban relacionados con esa época y lugar en particular, como el agricultor de excrementos o el recolector de sanguijuelas. Una de las carreras más extrañas, comúnmente asociada con las Islas Británicas, era la del devorador de pecados. ¿Qué era un devorador de pecados? Viajemos en el tiempo para descubrir paganos, cristianos, pastel fúnebre y canibalismo medicinal. Bienvenidos a Locura Medieval. Lo antiguo se encuentra con lo nuevo. La mayoría de nosotros sabemos que durante la Edad Media, la Iglesia Católica tenía un poder e influencia inmensos sobre toda la cristiandad. Influyó en la sociedad y participó en todos los ámbitos de la vida medieval, desde el bienestar social y las artes hasta la política y la educación. En Gran Bretaña, las tradiciones paganas de entierro comenzaron a decaer con la cristianización de los anglosajones. Antes, muchas tribus germánicas y escandinavas del norte de Europa compartían creencias y cremaban o enterraban a sus muertos. Los ricos solían ser enterrados con objetos útiles para la otra vida. Sepultados en túmulos, su lugar de descanso podía estar marcado con una piedra o grabados rúnicos. Un túmulo más grande indicaba mayor importancia de la persona enterrada. En algunos sitios de entierro vikingo se han encontrado sacrificios, tanto de animales como humanos. A fines del siglo VI, el Papa Gregorio envió la misión gregoriana para convertir los reinos ingleses al catolicismo. En los siguientes 200 años, muchas creencias y prácticas paganas cambiaron o se fusionaron con las cristianas tras su llegada. Los sacrificios de sangre ciertamente se volvieron menos populares y el entierro en lugar de la cremación se volvió común, ya que las enseñanzas de la Iglesia sobre la resurrección y la inmortalidad del alma reforzaron la práctica del entierro. Sin embargo, muchos rituales paganos persistieron, como dejar ofrendas o dinero en la tumba para la otra vida. Hay que comer. El cristianismo modificó muchas tradiciones paganas, pero en partes de Gran Bretaña, los celtas mantuvieron sus costumbres por años. Como los paganos ofrecían animales a sus dioses sobre los muertos, el comer pecados se volvió un rito funerario popular, mezclando creencias paganas y cristianas, pese a la desaprobación de la Iglesia. La familia de una persona fallecida contrataba a un chivo expiatorio humano para absorber los pecados del difunto, para que su ser querido pudiera ir al cielo sin la carga de sus transgresiones pasadas. Aunque los orígenes de estos consumidores humanos de malas acciones se remontan a la antigüedad, la primera evidencia documentada de su existencia es más reciente. Bueno, si consideras que hace 337 años es reciente, en este canal sí lo es. En su tratado Restos de Gentilismo y Judaísmo, escrito hacia 1688, el anticuario inglés John Aubrey relata sobre el devorador de pecados. Él escribió, cito, «En el condado de Hereford existía una antigua costumbre en los funerales de tener a personas pobres que debían asumir todos los pecados de la persona fallecida. Recuerdo que uno de ellos vive en una cabaña en la carretera de Ross. Era un tipo alto, delgado, feo, lamentable, un pobre desgraciado. Así era la manera de eso. Cuando sacaron el cadáver de la casa y lo pusieron en el féretro, sacaron un pan y se lo entregaron al comedor de pecados sobre el cadáver, así como también una copa de arce, un tazón de cerveza que debía beberse por completo y 6 peniques en dinero, en consideración de lo cual él asumía, por el mismo hecho, todos los pecados del difunto y lo liberaba de andar errante después de muerto». Creo que esta costumbre se usaba antes en todo Gales. En el norte de Gales, los cineatas se usan con frecuencia, pero allí, en lugar de un tazón de cerveza, tienen un tazón de leche. Aubrey piensa que la costumbre del cinita podría estar relacionada con el chivo expiatorio judío del Antiguo Testamento. Además de la comida, bebida y poco dinero que recibían por consumir los pecados del difunto. Un efecto secundario no tan agradable de convertirse en un come pecados era el rechazo de la sociedad, como relata el encantadoramente nombrado Bertram S. Buckle en su libro de 1926, Costumbres funerarias. Al contar la historia de Sita, el profesor Evans, del Colegio Presbiteriano de Carmarthen, vio a un comepecados cerca de Llanwenock, Cardiganshire, alrededor de 1825. Aborrecido por los supersticiosos aldeanos como algo impuro, el comepecados se aisló de toda relación social con sus semejantes
debido a la vida que había elegido. Por lo general, vivía solo en un lugar apartado, y quienes se cruzaban con él lo evitaban como si fuera un leproso. A este desdichado se le consideraba asociado de espíritus malignos y dado a la brujería, los conjuros y prácticas impías. Solo cuando ocurría una muerte lo buscaban, y cuando cumplía su propósito, quemaban el cuenco y el plato de madera de los que había comido, los cuales le eran entregados o colocados sobre el cadáver para su consumo. Genial. La comida y la bebida a menudo han jugado un papel en los funerales, ya sea que se coloquen o dejen en una tumba como ofrenda o se entreguen a los dolientes. En el velorio antes o en el banquete después, sin embargo, parece que los comedores de pecados comían su comida sobre el pecho del cadáver, lo cual no es precisamente un ambiente que abra el apetito. Aunque, considerando que estos comedores de pecados probablemente eran los miembros más pobres de la sociedad, los llamados débiles mentales, alcohólicos y mendigos, no es sorprendente que hicieran casi cualquier cosa por una comida. En la Alemania medieval, era costumbre funeraria comer pastel de cadáver. Tras lavar y envolver el cuerpo, se ponía pan con levadura sobre el pecho del difunto para que la masa subiera. Se creía que la masa absorbía la personalidad del difunto, y así los seres queridos la recibían al comer el pastel de cadáver horneado. En Europa del Este, se ponía comida y bebida junto al cuerpo para que absorbieran cualidades del difunto antes de comerlas, creyendo que así el alma seguía viva. En el norte de Inglaterra, los dolientes pasaban pastel árbol sobre el cuerpo entre ellos. La tradición se remonta a los funerales de la era vikinga, cuando al séptimo día después de la muerte de una persona, se realizaba el ritual de beber la cerveza del aire. Se levantaban tazones de cerveza al aire en un brindis por la herencia del poder y la propiedad familiar por parte del hombre mayor. El pastel árbol normalmente se acompañaba con cerveza especiada antes de llevar el cuerpo al entierro. Comer a los muertos. Desde la prehistoria en Europa occidental, los humanos han consumido partes de otros por motivos religiosos, nutricionales o curativos. Hay numerosos relatos medievales que evidencian el canibalismo en tiempos de guerra y hambruna. En el siglo XI, el cronista benedictino Rotherfolker relató en su libro Historiarum la hambruna europea de 5 años. Cito: «Se volvió tan salvaje que hijos adultos comían a sus madres y mujeres a sus bebés». Él sigue diciendo que, cito, «la costumbre de comer carne humana se había vuelto tan común que un sujeto la vendía ya cocida en el mercado de Turnus como si fuera de algún animal. Cuando fue arrestado, no negó la vergonzosa acusación. Fue atado y quemado hasta morir. La carne fue enterrada, pero otro la desenterró, la comió y también lo ejecutaron en la hoguera». A principios del siglo VII, se promulgaron leyes que prohibían el uso de restos humanos para remedios o curas. Estas leyes provienen de antiguos decretos romanos y visigodos sobre la violación de tumbas. Sin embargo, había un gran mercado de partes del cuerpo humano para uso medicinal. En 1424, autoridades de El Cairo descubrieron que comerciantes egipcios sacaban momias de tumbas, las hervían y embotellaban el aceite que obtenían. Ese aceite se vendía a 25 piezas de oro por cada 100 libras en Europa. El famoso cirujano Lafranc de Milán usaba una medicina que contenía una preparación medicinal llamada momia para arreglar huesos rotos. Pero parece que la sangre era el ingrediente más utilizado en el canibalismo medicinal. Quizá hayas escuchado historias de personas que bebían la sangre de un gladiador romano. A veces se hacía directo de una herida abierta mientras el luchador agonizaba. Quizá te preguntes por qué. En su libro Momias, caníbales y vampiros, la historia de la medicina con cadáveres, Roberto explica que esto se hacía como remedio para la epilepsia. La sangre de un gladiador muerto, un guerrero o un peleador callejero era un remedio excelente y bien comprobado para la epilepsia en la Edad Media, según sugiere. El uso de sangre y partes de criminales ejecutados para tratar la epilepsia, vista como posesión demoníaca o cuasimuerte extraña. Cito: «Así reflejaba la creencia popular de que la fuerza vital que residía en ellos podía transferirse a quienes padecían la enfermedad. La muerte súbita terminaba la vida prematuramente y fortalecía partes del cuerpo.
las uñas de las manos, las uñas de los pies y el cabello, que parecían seguir creciendo después de la muerte, así como la propia sangre, la fuerza vital, que continuaba fluyendo durante algún tiempo después de la ejecución. Fin de la cita. Era, de alguna manera, una especie de vampirismo, una absorción de la fuerza vital de la persona muerta. En la Alemania medieval, los pobres que no podían pagar remedios en la botica, pagaban al verdugo por una taza de sangre tibia de un prisionero. Como el devorador de pecados, los verdugos eran rechazados socialmente, pero en países germánicos también se les veía como sanadores mágicos. Para quienes no soportaban la sangre líquida, había una receta de un boticario franciscano para convertirla en mermelada. Youngblood. El rol del devorador de pecados era confuso. Ellos brindaban la ayuda tan necesaria en un momento de duelo y ofrecían una manera para que sus seres queridos pudieran entrar al cielo. Pero eran rechazados y despreciados por hacerlo. Su presencia era una fuente de consuelo, pero también se les temía. La superstición estaba muy extendida en toda Europa durante la Edad Media, y para la Iglesia era más fácil simplemente hacer la vista gorda ante muchas de las antiguas costumbres de sus feligreses. Una vez que el protestantismo comenzó a expandirse, con la difusión de la Reforma, la práctica de comer pecados empezó a decaer. Esa forma de cristianismo enseñaba la absolución directa de Dios, por lo que los comedores de pecados tenían un papel especial en la cultura medieval, uniendo ideas paganas y cristianas sobre la muerte, el pecado y la salvación. Los medievales buscan paz, expiación y aceptar su mortalidad al final de sus vidas. En cuanto al canibalismo medicinal, se pensaba especialmente que la sangre tenía todas las respuestas, ya que contenía la vitalidad del cuerpo. ¿Quién no ha escuchado las historias de estrellas de rock y cine envejecidas que han sido acusadas de inyectarse sangre de adolescentes en un intento por mantenerse jóvenes, pareciendo que es el elixir de la juventud? Solo mira esta foto de Juan Travolta en 2025 y dime que no es el caso. Incluso el genio que fue, Leonardo da Vinci, debió pensar que había algo que decir al respecto cuando declaró. Cito: "Sobrevivimos gracias a la muerte de otros. En una cosa muerta permanece la vida insensata, que cuando se reúne con los estómagos de los vivos, recupera la vida sensible e intelectual". Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que publicamos 2 videos como este cada semana. Así que hasta la próxima, espero que todos estén bien. ¡Saludos!